Pues ahora tenemos a Antonio Morey. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días, no te oímos. De Ahora, momento, ahora sí. sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy interesante la ponencia de Guillermo. Me ha Sí, gustado mucho. ¿verdad? Sí, Mm, Y sobre todo es un gran artista sí, sí. Los proyectos que ha contado, top. Además, con la cantidad de marcas, todo. Me ha encantado. Muy interesante. y antiguo alumno nuestro. Claro. Pues Antonio, cuando quieras, cuéntanos esto, el perder el miedo, ¿cómo perdemos el miedo? Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas formas de perder el miedo a hablar en público. Y os he preparado una presentación para que veáis un poco cómo se desarrolla el proceso. Lo interesante siempre es intentar entender el por qué ocurren las cosas y a partir de los porqués conseguimos luego refinar metodologías para conseguir esos objetivos. Entonces explicaremos un poco el refinamiento metodológico y luego os contaremos tips para que los podáis aplicar en vuestro día a día, porque al final es todo práctica, práctica y práctica. Pero veremos el por qué y el cómo, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Muchas gracias. gracias a ti. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Morey, soy socio de Usa la Palabra Formación. Somos una empresa dedicada a desarrollar las habilidades comunicativas, las soft skills, empleabilidad y comunicación comercial en el mundo de la política, con empresarios, en el mundo universitario. Básicamente nosotros somos profesores y colaboramos con el CEU. Y, y nuestro máximo interés al final es que todos nuestros alumnos aprendan el por qué ocurren las cosas y cómo podemos conseguir nuestros objetivos, tanto a corto como medio como largo plazo. Al final, como la vida misma, todo es una carrera de fondo y para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado tenemos que trabajar. Las soft skills, o como a mí me gusta llamarlas, top skills, porque el tema de soft no lo acabo de ver muy claro, son las habilidades que tanto la revista Forbes como las principales empresas de recursos humanos trasladan al mercado, que todas ellas son las skills o las habilidades que nos diferencian como profesionales. Tenemos que estudiar carreras universitarias, tenemos que formarnos, tenemos que hacer cursos de especialización durante vuestro día a día, en vuestro trabajo, iréis creciendo profesionalmente, iréis adquiriendo conocimientos, pero si introducís en vuestro día a día la comunicación, las habilidades comunicativas, la comunicación comercial, el ser muy buenos vendiendo un producto, gestionando bien el tiempo, planificando de forma correcta, gestionando bien cualquier tipo de situación, el trabajo en equipo, conseguiréis realmente ser unos profesionales nivel top. Por eso mismo, nosotros, desde Usa la Palabra, enseñamos y mostramos siempre las top skills. Pero si queremos conseguir ese objetivo, si queremos hablar en público de una forma contundente, de una forma fuerte, de una forma efectiva, tenemos que obviamente ir al inicio de todo, y es perder el miedo a hablar en público. Muchas personas, muchos de nuestros clientes que vienen a la empresa, vienen básicamente con esta situación. Ocurren en muchísimas ocasiones que tenemos un objetivo claro y que para llegar a ese objetivo tenemos que ir quemando pequeñas etapas previamente. Por eso he titulado esta ponencia el día de hoy ¿Quién dijo miedo? Porque lo que yo quiero es que digáis al finalizar quién dijo miedo, lo pongáis en práctica y empecemos trabajando. Con lo cual, sin más dilación, comenzamos. Y bueno, lo primero que quería poner es una frase que nos guiará durante prácticamente toda la ponencia, y es, si quieres ser un buen arqueólogo, tienes que salir de la biblioteca. ¿Ok? Quedaros con esta frase, quedaros sobre todo con el significado de lo que quiere decir, porque bueno, es una frase que básicamente dice Harrison Ford en una entrevista que realizan después de haber hecho el papel de Indiana Jones. Entonces, bueno, quedaros con la idea porque veréis cómo es un nexo conductor de gran parte de la argumentación que vamos a contar en esta presentación. Miedo a hablar en público, nos lo dice aquí nuestro amigo Robbie Williams, pues vamos a ver si tenemos miedo a hablar en público o no. Yo os he puesto aquí básicamente un teatro.
vemos que las cortinas están cerradas. Estamos previamente a hacer nuestro pitch, a hacer una conferencia o directamente a hacer un papel, un monólogo. Depende de la situación, depende del objetivo y depende de lo que queramos conseguir. Una misma entrevista de trabajo, perdón. Inicialmente muchas veces nos ocurre que tenemos como un telón delante antes de esa entrevista de trabajo. Entonces tenemos nervios. Realmente muchas veces no estamos seguros si nuestro discurso está perfectamente hilado. Empezamos a sudorar. Tenemos una serie de situaciones que nos provocan ansiedad y que pueden hacer que no podamos comunicarnos de una forma efectiva. Entonces, esto es el momento previo. Vemos cómo está cerrado ese telón antes de nuestra entrevista de trabajo, antes de nuestra conferencia, antes de aquel acto comunicativo que queremos desarrollar para conseguir, obviamente, como no puede ser de otra manera, nuestro objetivo. Entonces, se abre ese telón y vemos, como es en este caso, un montón de personas alrededor. Vemos todas estas personas que nos están mirando. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué situación estamos viviendo? Cada persona vive esta situación, el hecho de hablar en público, el hecho de confrontar ideas, el hecho de hacer partícipe nuestra opinión respecto al resto de una manera determinada. No siempre es fácil, yo sé que muchas veces realmente es muy difícil conseguir ese objetivo, pero os tengo que decir, y esa es la suerte que tenéis, que con práctica y con metodología se consigue. Nosotros hemos visto evoluciones increíbles a la hora de hablar en público. Os contaré varias de estas evoluciones durante esta ponencia para que veáis que poniendo en práctica los tips, las metodologías, las diferentes técnicas y sobre todo esas ganas y ese positivismo por conseguir el objetivo, veréis que podréis comunicar eficazmente y sobre todo ser personas que tengáis esa tranquilidad, esa pausa para poder expresar lo que lleváis dentro, que eso es lo principal que cualquier comunicador quiere conseguir. Por lo tanto, estamos en esta situación, estamos nerviosos, vemos que hay muchísima gente y empiezan a ocurrir una serie de situaciones alrededor. ¿Cuáles son estas situaciones? Todas estas situaciones nos las tenemos que preguntar. ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué nos estamos fijando? ¿Cómo responde nuestro cuerpo y nuestra mente? Nos podemos realizar muchísimas preguntas. Y estas preguntas, la idea es realizárnoslas de forma previa. Si esperamos al final de un objetivo para hacernos estas preguntas, erraremos en la consecución de aquella meta que nos hayamos marcado. No conseguiremos ese objetivo si estas preguntas no nos las hacemos desde el inicio. No nos planificamos para conseguir, como os decía, ese objetivo y poder comunicar eficazmente. Un punto esencial es cómo nos afecta a nosotros. Entonces, os voy a explicar exactamente cómo ocurre esta situación a nivel personal. Síntomas del miedo a la hora de hablar en público. Este es un punto capital. Debemos de entender qué nos ocurre. Una vez entendemos lo que nos ocurre, vemos los porqués y el cómo podemos superar esta situación. Nos afecta a 3 niveles. Por un lado, tenemos la afección física, es decir, físicamente nos vemos afectados por este síntoma del miedo. Tenemos diferentes síntomas porque tenemos nerviosismo, nos damos cuenta que no controlamos la situación, vemos que hay muchos receptores de nuestro mensaje, vemos que nosotros como receptor de todos aquellos estímulos que nos llegan desde la parte de fuera, nos afectan de alguna manera. ¿Qué ocurre aquí? Que eso nos afecta físicamente. ¿Podría ser solo físicamente? Realmente tenemos estos 3 niveles. Físicamente empezamos a sudorar. Muchas veces nos tiembla la voz. Temblamos nosotros. No conseguimos que corporalmente poder explicar todo lo que llevamos dentro. No conseguimos al final nuestro objetivo, que es comunicarnos eficazmente. Empieza a sudorar nuestro cuerpo. Nos quedamos sin saliva. Y al final, en muchas ocasiones, hasta produce temblores. Ha habido casos de personas que hasta se han desmayado enfrente de su público a la hora de hacer esa exposición. Fijaros hasta qué grado o hasta qué punto puede afectarnos físicamente ese miedo, ese nerviosismo o ese pánico escénico. Con lo cual, ya sabemos que esta es una de las etapas que pueden ocurrir. A veces puede ocurrirnos esta situación de una forma muy leve y otras veces de una forma muy severa. Luego veremos cómo se llama
exactamente esta situación, a qué nivel vemos que nos afecta y el por qué ocurren estas cosas. Otro punto esencial a nivel cognitivo. No sé si alguna vez os ha pasado, lo digo porque a mí sí, yo cuando empecé hablando en público me di cuenta que en ocasiones cuando quería desarrollar mi pitch, notaba que mi velocidad mental disminuía y que no solamente disminuía esa velocidad mental, sino que el orden de los factores, de la manera en la que los había puesto de una forma organizada para que la explicación de ese discurso tuviera un sentido racional y un sentido inequívoco al objetivo que se había marcado en esa ponencia o en esa entrevista o en la situación que fuera, no se conseguía el objetivo, o yo no lo conseguía. Me daba cuenta que no solamente yo, sino que en muchas ocasiones necesitaba de técnicas, necesitaba de metodologías para darle la vuelta a esa situación. Con los años, en Usa la Palabra, en la empresa, hemos recibido gente del mundo de la política, gente del mundo de la empresa, emprendedores, todos ellos con necesidades diversas. No es lo mismo afrontar una ronda de financiación que afrontar una situación en la que tenemos trabajo en equipo para desarrollar un proyecto. No es la misma situación que hacer una conferencia o que estar delante del Parlamento español. Tenemos diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes variables. Tenemos que preparar todo ello. A nivel cognitivo, ese miedo, esa sensación, ese nerviosismo también nos afecta y hace que nuestras ideas podamos llegarnos a quedar en blanco, pero que nuestras ideas se desordenen y que además esa CPU interna que tenemos funcione de una manera distinta, porque fisiológicamente ese nerviosismo nos hace cambiar. Por eso mismo perdemos esa capacidad de improvisación muchas veces que nos podría llegar a salvar de la situación, pero es que nos afecta hasta ese nivel. Entonces ya nos damos cuenta que nos afecta físicamente y luego cognitivamente. Pero tenemos un último nivel, o sea, no tenemos solo ya dos niveles, sino tenemos un tercero, que es a nivel psicológico. Obviamente, si estoy contando una experiencia de hablar en público y de repente vemos que una persona se olvida del texto o que que nos ha dicho que nos va a expresar tres ideas y finalmente solamente dice una, captamos muchísima actividad cerebral. Desde distintos puntos de vista, la neurociencia explica que al final nosotros estamos continuamente captando señales, con lo cual esto nos puede afectar psicológicamente. No tiene absolutamente nada que ver, y luego os pondré un ejemplo muy claro de una experiencia que viví. No tiene absolutamente nada que ver cómo estamos a nivel psicológico a la hora de afrontar esa exposición en público y cómo vamos a transmitir aquello que tenemos dentro. No tendrá absolutamente, como os decía, nada que ver ese estado anímico. ¿Cómo estamos? ¿Estamos positivistas? ¿Realmente tenemos una sensación negativa? Nos hemos olvidado de algún punto muy importante, con lo cual eso nos afecta físicamente, nos afecta cognitivamente porque ya no conseguimos hilar el mensaje que estábamos desarrollando y por último nos afecta psicológicamente y no remontamos el partido. Estamos perdiendo el partido y no lo conseguimos remontar. Bueno, tranquilos porque en esta conferencia, en este webinar del día de hoy, veremos luego técnicas para reflotar estas situaciones, pero lo importante es aquí entender inicialmente cuál es el problema. Y tenemos que ahondar aún más adentro. Esto no quiero que sea una clase de psicología ni quiero que sea una clase de neurociencia para nada. Lo que quiero es que entendáis que todas estas teorías y toda esta metodología, todo lo que aprendemos del mundo de la neurociencia nos afecta directamente y el mundo de la comunicación y el mundo de la neurociencia están completamente conectados. También os lo cuento para que luego vosotros también os informéis, busquéis, aprendáis y de todas maneras, como en los próximos meses iremos dando clases de comunicación, nos iremos viendo y podremos ir desarrollando todos esos objetivos. Pero quiero dejaros esas pequeñas ideas para que tengáis claro que para conseguir, como os decía, esos objetivos, tenemos que entender primero el problema. Y vamos a seguir ahondando en ese problema. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera. Nosotros captamos todas estas señales. Estas señales llegan a nuestro sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central hace que todas esas señales provoquen un cambio dentro de una hormona. En este caso es el cortisol. Si se activa el cortisol, hace que nuestro sistema nervioso, en este caso simpático, que es el que tenemos en este gráfico a la izquierda, se active.
Y si os fijáis exactamente las consecuencias que nos provoca, podéis ver perfectamente que se habla de dilatar pupilas, inhibir salivación, relajar vías aéreas, subir pulsaciones, es decir, estamos más nerviosos, estamos menos seguros, no conseguimos tener una capacidad cognitiva elevada. Existen técnicas y metodologías para revertir esta situación, pero si no entendemos que esto es evolución humana, estamos creados de esta manera y así es como funcionamos, será muy difícil luego intentar revertir la situación para cada uno de nosotros, porque yo puedo tener una afección mínima, puedo no estar absolutamente nada nervioso o puedo tener un pánico escénico brutal. Y dependerá de el nivel que tengamos, tendremos que aplicar unas maneras u otras de resolver la situación. Y cómo nuestro cuerpo responde para dar la vuelta a esta situación. En el momento en el que seguimos captando tanto de forma externa como de forma interna, porque no solamente captamos sensaciones externas, es decir, no solamente capto la cara de alguien que pone una cara de extrañeza o se pone a mirar el móvil, pasa olímpicamente de lo que le estoy contando, y muchísimas otras situaciones, dos personas que se ponen a hablar delante de ti y estás haciendo una conferencia o estás delante solamente de 5 personas, pero 2 de esas personas se ponen a hablar delante de ti. Con lo cual, te pone nervioso, pierdes la concentración, pierdes el hilo conductor del discurso comunicativo. Bueno, perdemos muchísimas cosas, nos ponemos nerviosos, nuestro lenguaje no verbal falla. Bueno, todo eso luego es una cadena que afecta en el lenguaje verbal, paraverbal y lenguaje no verbal. Pero tenemos la suerte que tenemos la hormona DHEA, que lo que hace es bajar ese cortisol y activar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que hace es justo lo contrario, contraer las pupilas, estimular la salivación, contraer las vías aéreas, ralentizar las pulsaciones, es decir, vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más pausados, vamos a hacer que esta CPU interna vaya a mayor nivel y vamos a poder expresar aquellas ideas que queremos expresar en cada momento. Entonces, viendo estas distintas situaciones, nos damos cuenta que así es como estamos formados, así es como la evolución humana nos ha creado. Y eso no lo podemos combatir. Lo que tenemos que entender es cómo podemos revertir esa situación. Imaginaros en el pasado, cuando de repente aparecía un león o aparecía un mamut e iba a atacar a un grupo de neandertales o a un grupo de, bueno, en este caso seres humanos de una época anterior. Claro, era fundamental tener este sistema simpático para poder escapar de esa situación. ¿Qué pasa? Que hoy en día al hablar en público ocurren estas mismas situaciones. Ese sistema simpático se activa y entonces en personas solamente hay un poco de nerviosismo, nos tiemblan las manos, nos tiembla la voz, no conseguimos comunicar de forma efectiva, pero es que hay en personas que directamente se desmayan o ni aparecen a hablar en público porque tienen tanto miedo, tienen tantos nervios que no consiguen su objetivo. Vamos a ahondar un poquito más en cuál es ese problema y ahora luego os explicaré unos tips para poder revertir esa situación. Y por eso os tengo que hablar de la glosofobia. La glosofobia al final es la fobia a la hora de hablar en público. Es esa situación que nos ocurre en el día a día y que más, y está comprobado científicamente, o por lo menos los últimos estudios dicen así, más del 75% de las personas en distintos niveles, obviamente, si fuera un nivel alto, pues obviamente yo tendría muchísimo trabajo y aún así tengo trabajo, pero seamos realistas, tenemos distintos niveles. Hay gente que está un poquito nerviosa, hay gente que no tiene, no absoluto ningún nervio, pero no tiene muchos nervios, gente que tiene que estar revisando hasta el último momento el papel porque si se le olvida cree que no va a conseguir ese objetivo. Bueno, y personas que directamente no son capaces de articular una palabra. La glosofobia lo que estudia es la fobia a hablar en público. El 75% de las personas a nivel global en algún momento padecen esta enfermedad, fobia, y de distintos niveles. Y esto es un punto muy importante porque no es una fobia que no puede ser solucionada, o no es un problema el hablar en público, el estar nervioso a la hora de hablar en público que no podamos solucionar. Efectivamente, podemos solucionarlo y tenemos metodologías para hacerlo. ¿Qué nos ocurre de forma interna? ¿Por qué nos afecta, en este caso, el miedo a hablar en público o el pánico escénico? Hay 3 elementos clave que, según los estudios y según también todo lo que hemos valorado dentro del desarrollo
de habilidades comunicativas, tanto en la empresa como con otros coaches, analizamos a 3 principales niveles: experiencias negativas, falta de confianza y timidez. Y os voy a explicar el porqué de cada cual. Experiencias negativas. Pueden ser experiencias negativas que hayamos vivido nosotros y que nos lleven en el pasado y que nos lleven a no conseguir ese objetivo. Es decir, experiencias negativas hablando en público porque alguien se reía de nosotros, porque las personas no nos hacían absoluto caso o porque directamente la gente actuaba de una manera hacia nosotros en la que nos sentíamos atacados. Puede ser que lo que quiere transmitir esa persona no sea eso, pero tú, como individuo, muchas veces recibes esa transmisión de ese mensaje verbal y no verbal de maneras distintas. Por eso esas experiencias negativas nos marcan mucho y luego veremos un punto principal para darle la vuelta a esta situación. Pero no son únicamente experiencias negativas vividas por nosotros, también ocurre con experiencias negativas vividas por una tercera persona. Muchas veces cuando vemos a un tercero que le ocurre una situación en la que no se siente confiante o realmente tiene muchísimo nerviosismo, también nos puede afectar psicológicamente y podemos trasladar esa sensación de ansiedad a nosotros mismos. A mí una vez pues os diría que casi 10 años, estaba en Mallorca bueno, en un bar-restaurante que se llama El Mosquito y que habitualmente hacían monólogos. Y bueno, como os digo, habitualmente venían monologuistas relativamente muy buenos, muchos monologuistas de la península y gente, la verdad, que muy preparada también de las islas. Y un día vino un chico y bueno, en principio yo no, o por lo menos yo no sabía que era su primera vez, y comenzó a hacer su monólogo. No llevábamos ni 5 minutos del pitch o del monólogo, de los distintos chistes que estaba evocando, que estaba describiendo este monologuista, que empezó a sudar. Empezó a sudar, a sudar, a sudar, a sudar y salió con un papel. Y el papel y la mano le temblaba a un nivel, pero exagerado. Y constantemente, y cada vez le era más difícil leer el papel, porque ni siquiera, o sea, tenía un nivel de nerviosismo, esa persona, como nadie se reía dentro de la sala, llegó a un nivel de nerviosismo tal que todos los que estábamos allí, de una manera u otra, nos introdujo ese mismo nerviosismo a nosotros. Yo la verdad que delante de, como público asistente, fue la primera vez y la vez que más nervios he sentido a la hora de ver a otra persona sentir esos mismos nervios y ese pánico escénico, para que os fijéis lo potente que es esa transmisión muchas veces de realidades o de experiencias, en este caso negativas. ¿Qué ocurrió en este caso? Un amigo mío sí que se empezó a reír pasados unos minutos de uno de sus chistes y le empezó a aplaudir. Y le empezamos a aplaudir todos. Le empezamos a aplaudir el grupo de amigos que estábamos ahí. Y de repente esa persona cambió su percepción. Esa mano temblorosa cambió a una mano que dejó de temblar. Empezó a leer, se olvidó casi del papel. Dejó de sudorar, dejó de tener ese tic que tenía en la pierna y comenzó a hablar en público de una manera efectiva y de una manera en la que quería transmitir todas esas gracias, todos esos chistes que tenía. Fijaros cómo en una misma situación, en una misma experiencia a la hora de hablar en público, podemos cambiar tanto desde una perspectiva a otra. Entonces, son experiencias negativas que nos afectan, pero que tendremos que buscar maneras de revertirlas. Luego tenemos la timidez. Hay mucha gente que es tímida y que obviamente, si no estamos confrontando al público de una manera habitual, el día que de repente queremos hacer esa confrontación delante del público, pues nuestra timidez nos puede ganar y puede hacer que sintamos un nerviosismo superior a lo normal. Porque en la glosofobia se explica que no solamente es negativo el hecho de estar muy nervioso al punto que nos puede paralizar, sino también todo lo contrario. Si estamos excesivamente tranquilos, muchas veces también perdemos el hilo de lo que estamos contando, perdemos también esa energía a la hora de transmitir y todos esos puntos clave que nos sirven también para hacer un lenguaje no verbal acorde con el mensaje que queremos trasladar a nuestro público. Con lo cual, la timidez puede ser un punto que también hay que trabajar en cierta manera, pero que también es trabajable. Por eso mismo tenemos la suerte de que esas experiencias negativas o la timidez podemos revertir esa situación. Conozco muchísimas personas que han pasado por nuestros cursos
tenemos miles de estudiantes que han pasado por nuestros cursos que con vuestra edad, cuando eran universitarios, eran gente tímida y pasaron y revirtieron completamente esa situación y pasados unos años nos hemos encontrado a nivel laboral en otras situaciones, ellos ya trabajaban en otros tipos de empresas, se les ha dado otra formación o ya tenían otro tipo de puesto laboral y nos hemos encontrado por casualidad y la forma en la que expresaban, la forma en la que comunicaban, la forma en la que yo notaba que esa persona llegaba a conectar conmigo cambiaba completamente. Eso se puede mejorar. Y por último, la falta de confianza, un punto clave dentro de una exposición en público. Si no tenemos confianza, difícilmente conseguiremos el objetivo. La falta de confianza afecta a actores, actrices, a cantantes. Luego veremos claros ejemplos de por qué ocurre esto. Pero necesitamos trabajar esos métodos para combatir esta situación. Básicamente hemos venido a este webinar para aprender metodologías, para ver cómo podemos revertir esta situación, cómo podemos conseguir nuestro objetivo. Bueno, aquí van 6 tips. Repito, 6 tips o 6 técnicas o 6 metodologías que os ayudarán a poder transmitir de una forma efectiva y sobre todo a estar más relajados. En algunas de ellas las tendréis que poner en práctica vosotros mismos y otras tendréis que ahondar un poquito más en ello. Y en la primera la he titulado La evolución. Aplica la evolución en ti mismo. ¿Y por qué? He puesto 2 claros ejemplos completamente diferenciados. Tenemos la evolución del ser humano y tenemos la evolución de los coches. ¿Y por qué he querido añadir estos 2 ejemplos? Por algo clave. La evolución humana, prueba y error, prueba y error. Si hacemos prueba y error, los humanos cada vez fueron mejorando y perfeccionando su forma de cazar, su forma de recolectar. El ser humano ha ido evolucionando a base de esa prueba y error. Si hacemos eso nosotros, si poquito a poquito vamos quemando etapas, conseguiremos ese objetivo. Es muy difícil habitualmente hacer exposiciones en público delante de 5 personas y pasar a hacer un auditorio de 300. Realmente es muy difícil. Si no vamos haciendo progresivamente, vamos quemando una serie de etapas y nos vamos poniendo objetivos antes de ese objetivo final, difícilmente llegaremos a la excelencia. Por eso os doy este consejo. Tenéis que aplicar la evolución en vosotros mismos. La prueba y error y practicar primero vosotros delante de una persona de confianza, posteriormente delante de personas de confianza y no confianza, un grupo un poco más elevado y luego ya estaremos preparados para ese challenge final, para ese reto, para ese objetivo que os hayáis marcado. Pero no pasemos de una práctica que hacemos única y exclusivamente nosotros a directamente ese auditorio completo, porque os daréis cuenta que en muchísimas ocasiones grandes emprendedores, grandes cantantes, personas que habían preparado durante semanas y durante meses un discurso, fallan en el momento clave. Y muchas veces es porque no entendemos que tenemos que ir evolucionando, que tenemos que hacerlo progresivamente y será la manera más efectiva de conseguir el objetivo. Y lo mismo ocurre con la evolución de los coches, pero desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, os podría hablar, y lo veréis en la universidad, muchos de vosotros que estudiáis industriales, estudiáis económicas, el Just in Time. Just in Time es una metodología del mundo básicamente fue desarrollado por Toyota para hacer economías de escala y ahorrar costes a la hora de producir coches, por ejemplo, porque en este caso Toyota construye coches. Claro, Toyota ha ido perfeccionando las técnicas, las metodologías y las otras marcas, yo es que he trabajado muchos años en el mundo del automóvil porque también he sido consultor tecnológico en distintos países, he viajado mucho y también he podido ver esta evolución. Pero esta evolución la quiero trasladar a un momento distinto. Técnicas y metodologías. Si aplicamos técnicas ya inventadas como las que veremos hoy y metodologías, será más fácil ir progresando. Con lo cual, entre el prueba y error y el progreso mediante técnicas y metodologías, conseguiremos generar un coche cada vez mejor. Conseguiremos evolucionar como comunicadores y como personas. Lo segundo, tenemos que conocernos, bueno, esto lo englobo en el mismo punto, para ser sinceros. Conocernos cómo somos como comunicadores. ¿Soy más improvisador o memorístico? ¿Cómo suelo hacer mi exposición en público? ¿Me siento más cómodo recordando absolutamente todo ese texto? ¿Tengo unas técnicas de improvisación potentes o el mix para mí es lo perfecto? Yo muchas veces hago un ejercicio con muchos de nuestros alumnos universitarios en los que les digo que preparen un papel, un pequeño texto y les hago una grabación y quiero que me lo hagan a cámara y quiero que me vendan una idea, me vendan sus vacaciones, cualquier cosa que ellos quieran expresar. Y luego les digo, ok, olvídate del papel,
intenta expresarlo única y exclusivamente con tus palabras, ¿ok? Con esos puntos clave que tú estás desarrollando. Y vemos cómo hay distintos tipos de comunicadores, personas que han conseguido memorizar de una forma perfecta todo ese texto y lo evocan como el mejor comunicador que hay. Lo evocan como Obama, como Steve Jobs, como Martin Luther King, como los grandes comunicadores americanos. Consiguen llegar a ese objetivo, pero de repente hay otra persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy más improvisador que memorístico y comunicador desde el punto de la memoria. Me cuesta más el tema de la memoria y me voy más al punto de la improvisación, siempre y cuando llevemos a una serie de metodologías que ahora os voy a explicar. ¿Okay? Una metodología clave que os servirá para llevar el hilo conductor, porque solamente de improvisación no vive una persona que hace conferencias o hace discursos. Tenemos que tener algo más. Pero a mí me gusta más desarrollar, no repetir 5 veces de la misma manera la misma frase, sino que un día me sale de una manera y otro día de otra. Lo importante es comunicar ese mensaje. ¿Y qué hacemos para conseguir ese objetivo? Segundo punto. Nervios versus confianza. Os he dicho antes que los nervios nos juegan malas pasadas y tenemos que intentar conseguir mejorar esa confianza en nosotros. Veis aquí esta imagen que es de Blancanieves, la reina bruja o la bruja en sí, está delante del espejo y delante del espejo se pone a hablar, se pone a conversar. Bueno, en este caso ella no practicaba la oratoria, pero os he puesto esta imagen para que vosotros practiquéis la oratoria. Y este es el segundo tip que os doy en el día de hoy. Tenéis que practicar delante de un espejo. Tenéis que ver cómo os colocáis corporalmente, cómo comunicáis con vuestras manos, cómo enfocáis ese mensaje, cómo conseguís vuestro objetivo. ¿Tenéis claro ese objetivo? ¿Sabéis a qué público lo vais a realizar? Tenemos que practicarlo delante del espejo. Ese es, si os fijáis, antes cuando os he hablado de las 4 etapas, es decir, practicar uno mismo, practicar delante de una persona de confianza, practicar delante de personas de confianza y no confianza, pero un grupo más elevado. Y por último, conseguir luchar por nuestro objetivo. El primer punto está aquí, practicar delante de un espejo. Yo cuando iba a la universidad y estuve en unas clases de comunicación comercial y ese fue uno de los primeros consejos que me dieron. Hay que practicar delante del espejo. Así veréis cómo transmitís, cómo vuestro lenguaje no verbal llega a la otra persona. Los estudios dicen que entre el 60 y el 80% del lenguaje es lenguaje de la comunicación, es lenguaje no verbal. No me voy a meter con el porcentaje porque hay muchos estudios y cada porcentaje es distinto. Yo solamente os quiero dar una idea. Existen películas mudas y que me han hecho sentir y me han hecho llorar y me han transmitido más emociones que películas donde ha sido un tostazo o continuamente alguien estaba hablando o me estaban expresando cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con ello? El lenguaje no verbal consigue transmitir tanto o más que el lenguaje en todo su conjunto, verbal, no verbal y paraverbal. Fijaros la potencia del lenguaje no verbal. Practicadlo delante del espejo y con esta práctica iréis cogiendo esa confianza. Debemos de darle la vuelta a la tortilla, debemos de darle la vuelta a la rueda. Tengo nervios, bajemos esos nervios, que ese cortisol que hemos analizado baje y subamos en confianza. Tenemos que subir en confianza para podernos comunicar eficazmente. Os recomiendo la película El discurso del rey, muchos de vosotros la habréis visto y otros no. Para los que no la hayáis visto, os la recomiendo, y para los que sí, con estos tips que os he dado hoy, volvedla a ver porque veréis que hay puntos clave que se ven en la película que tienen que ver con lo que estamos tratando en el día de hoy. No os voy a explicar más, os podría explicar un poco la película, los Oscars que ha ganado. Bueno, es un peliculón. Fue la película ganadora de los Oscars año 2000, ahí pone que fue el año 2010, pero estuve leyendo que era 2011 donde ganó más Oscars. Fijaros la potencia que tiene este mensaje, discurso del rey. Yo os lo dejo ahí, mirad la película, veréis cómo una persona le tiene que dar la vuelta a una situación en un momento determinado de la historia y en un momento muy importante para su país y para el mundo entero. Es un discurso, es un momento, tiene que conseguir su objetivo. Ahí os la dejo. Tercer tip, 5 palabras gancho. Estábamos hablando hace un momento que yo soy una persona más improvisadora como comunicador, pero necesito tener una relación de ideas. Si no tengo una relación correcta de las ideas, ¿cómo voy a llegar a transmitir mi mensaje? Será muy difícil. Por eso mismo os traemos las 5 palabras gancho. ¿Por qué son 5 palabras gancho? Porque yo habitualmente lo divido de esta manera. La primera palabra será la palabra clave de nuestro inicio
nuestro inicio cautivador, como solemos decir en oratoria o en comunicación. Un inicio que capte la atención de nuestro público. Luego tenemos que pivotar nuestro discurso en 3 argumentos. Por eso mismo ya tendríamos 4 de los 5 niveles. Y por último, el objetivo final, la idea con la que se tienen que quedar todos nuestros oyentes cuando acabamos nuestra presentación, nuestro discurso, nuestro pitch de venta, lo que vendamos, el objetivo que tengamos. 5 palabras gancho. Son 5 palabras, una palabra, 2, 3, 4, 5, que dividirán el inicio, la argumentación, es decir, nuestro discurso, y ese final contundente. Preparadlo, probadlo y veréis que es muy efectivo. Lo utilizamos hasta en el mundo de la política, lo utilizamos con emprendedores que quieren vender sus ideas, que quieren trasladar sus mensajes. Ponerlo en práctica desde hoy mismo. No quiero que lleguéis a nuestros cursos de comunicación este año en el CEO y no lo hayáis empezado a poner en práctica. Quiero que lo probéis y ya me contéis en la clase, ¿ok? Estábamos en el tercer punto, 5 palabras gancho. Cuarto punto, muy importante. Aquí no me voy a extender mucho porque esto es muy vasto, pero os quiero dejar unas pinceladas. Mindfulness, focusing, técnicas de relajación. Primer punto, respiración diafragmática. La respiración diafragmática, y podéis ver vídeos en YouTube, cómo se realiza. Es mejor que veáis un vídeo en YouTube que os lo explicará mejor que yo aquí, ahora, en este momento. Os daréis cuenta que con la respiración diafragmática conseguiréis bajar el nivel de vuestras pulsaciones, conseguiréis introducir más oxígeno en vuestro cerebro, con lo cual iréis más rápido, con lo cual responderéis mejor a todos esos estímulos internos y externos. Leed sobre ello, informaros, y esa es una de las técnicas de relajación más utilizadas. Se utilizan en el mundo de la meditación, se utilizan en el mundo de la fisioterapia, se utiliza en el mundo de la psicología, se utiliza para muchísimas cosas. También se utiliza en el mundo de la oratoria. Por eso mismo, buscad cómo se hace esas técnicas de relajación en muchos vídeos en YouTube y empezad a aplicarlo y no única y exclusivamente en estos momentos, también aplicarlo en otras situaciones, en otros momentos en los que nos hace falta conseguir un objetivo. No solamente tenemos que expresarlo, tenemos que ir a comunicar a una conferencia, una gran conferencia. Muchas veces hay personas que es directamente una entrevista de trabajo, un one-to-one, y están más nerviosos en ese one-to-one que en esa conferencia, pero porque en la conferencia están contando algo que realmente ellos pilotan, que realmente ellos son expertos, y en otras situaciones estamos en una entrevista de trabajo y nos hablan de una técnica, de una metodología, de una tecnología que no conocemos y nos dejan en cuadro y cómo respondo y qué hago y qué dejo de hacer. Apliquemos todo lo que estamos aprendiendo aquí hoy y relajémonos, ¿ok? Respiración, técnicas de relajación, respiración diafragmática. Luego, quiero mezclar el focusing con el mindfulness. El mindfulness es una metodología, una técnica que viene del mundo de la meditación, de la religión, en este caso budista, y tiene que ver con el aquí y el ahora. Básicamente la traducción del mindfulness es estar presente o estar aquí en este momento. Cuando nos comunicamos con las personas, uno de los grandes errores que tenemos es cuando empezamos a pensar en los estímulos externos, pero a la vez nos afectan los estímulos internos. Muchas veces son pensamientos del futuro, no les va a gustar la presentación, esta presentación es un truño, no es interesante, a nadie le va a interesar esto, los objetivos no están claros, las técnicas que estoy presentando no son modernas. Y lo mismo ocurre con el pasado. Es que hubo una presentación que no me salió una vez bien. Todos estos pensamientos confluyen en nuestro cerebro y hacen que se active todo lo que hemos visto al inicio. Cuando se activa todo eso, incrementan los nervios. Cuando se incrementan los nervios, baja nuestra CPU, incrementa nuestra sudoración y nos afecta a la hora de comunicarnos. Tenemos que aplicar el focusing, es decir, el mindfulness, es decir, el estar aquí y ahora, y única y exclusivamente como oradores, decirnos a nosotros mismos, aquí lo importante es nuestro mensaje, lo que comunicamos. La gente que está aquí alrededor son gente que no conocemos muchos de ellos, u otros que sí, cuando ya llevéis 20, 30, 50 presentaciones en público delante de vuestros compañeros en nuestras clases del CEO, ya estaréis más tranquilos, pero el primer día estaréis tranquilos, me gustará veros, estaréis tranquilos. Y el segundo, y el tercero, y cuando tengáis que dar una conferencia, y cuando tengáis que venderos, y cuando tengáis que vender un producto, vender vuestra empresa, vender una idea, amigo, ahí cambia la cosa. Dependiendo del objetivo, lo preparado que lo llevemos y lo relajado que estemos, conseguiremos que sea efectivo o no. Leed sobre mindfulness. Yo recomiendo un libro, se llama Tómate un respiro, del doctor María Alonso Puig. Es un libro muy potente sobre mindfulness, habla sobre muchas de las cosas de neurociencia que hemos hablado y estamos hablando en esta ponencia el día de hoy.
Y a mí personalmente es un libro que he leído en el confinamiento y me ha marcado mucho. Y aunque ya sabía previamente de muchos de los puntos, me ha redescubierto o me ha hecho ver desde otros puntos de vista el mundo hasta de la comunicación. O sea que, bueno, os lo dejo ahí, mindfulness. Aplicaros el mindfulness en la vida. La verdad que estar nervioso no es solamente aplicar una mínima metodología para estar menos nervioso a la hora de hablar en público. Debemos de intentar bajar nuestras pulsaciones habitualmente, no solamente el día que voy a hablar en público, sino habitualmente. Los nervios, el nerviosismo, el miedo provoca que ese cortisol suba, pero eso provoca enfermedades, completamente demostradas. Hace que el nivel de vida de las personas, la calidad de vida y además la esperanza de vida descienda. Enfermedades de todo tipo, hasta el propio cáncer. Hay muchos casos de personas que han perdido una empresa, han perdido un familiar y pasado 1 año, 2 años han sufrido un cáncer. Estas cosas no vienen porque sí, el nerviosismo, todos los estímulos externos. Debemos de intentar también estar más tranquilos, ponernos una coraza. Vivimos en una época, en un momento en el que todo va muy rápido y tenemos que buscar la manera de bajar estas pulsaciones. Mindfulness, técnica de relajación, hay que aplicarlo también. Este es el 4.º punto y tenemos 2 más. 5.º punto, miradas que matan. Os doy 2 consejos aquí y aquí ya voy a ir bastante más rápido. 2 consejos, bueno, aún estamos en tiempo, 2 consejos que creo que son fundamentales. Primer punto, buscad caras de personas dentro del público que me evoquen tranquilidad, me evoquen estar relajado. Imaginémonos, estamos allí, en este auditorio, y han venido mi familia a verme. Es mi primer día. Hombre, pues mirad a vuestra familia, mirad a vuestra familia, mirad a cara de personas que os transmitan confianza, que hagan así con la cabeza, que asientan, que digan, qué bien lo está haciendo este tío. No os quedéis con las caras o que no os afecte de una forma muy severa esas caras de esas personas que bostezan, que se ponen a mirar el móvil, que se ponen a hablar entre ellos o que hacen 1.000.000 de cosas, porque si ponéis atención en eso y no aplicáis el focusing, es decir, en mindfulness no aplicáis el estar presentes aquí y ahora, única y exclusivamente transmitiendo vuestro mensaje, no conseguiréis el objetivo. Por lo tanto, lo que os quiero transmitir es, buscad caras amigas, caras que os transmitan o que os hagan elevar ese nivel de confianza para que tengáis un nivel de relajación en vuestra exposición en público. Si no conseguís caras amigas, que también puede ocurrir, lo que tenéis que hacer es hacer lo que se suele decir una mirada de barrido. Miro de un lado para otro y busco 2 puntos de referencia distintos para que la gente vea que yo les estoy mirando, pero no hago una mirada fija. Eso también nos llevará a poder ir expresando y poder ir comunicando nuestro mensaje y poco a poco os daréis cuenta que podréis ir pasando desde la mirada de barrido a la mirada fija, desde la mirada fija a la mirada total. Pero esto, como os he enseñado antes, como os he explicado antes, es una evolución. Y te aplicando poquito a poquito estas técnicas para conseguir ese objetivo. Obviamente, ese monologuista que aquel día estaba enfrente de nosotros y se puso nervioso, temblaba y no conseguía su objetivo, cuando todo el mundo estaba callado porque nadie se reía de ningún chiste, esa persona se ponía más nerviosa y aumentaba ese cortisol y aumentaba esa sudoración y no era capaz de articular palabra, le temblaba la mano constantemente. Cuando empezó a escuchar aplausos, cuando de repente vio que ese objetivo se podía conseguir, cambió completamente su forma de comunicar, de hacer llegar ese mensaje. Por eso mismo tenemos que hablar del último punto, el 6.º punto. Stay positive, my friend. Por eso mismo os he traído una frase de Pastora Soler. Eso es lo que transmiten las canciones, amor en positivo y que yo soy la que llevo las riendas. Es decir, pensad siempre en positivo, pensad siempre en que tenéis que intentar conseguir vuestro objetivo, intentar revertir esa situación. Si pensáis antes de una presentación que va a ir mal, os lo digo ya, va a ir mal. Tenéis que pensar que vais a conseguir el objetivo, que realmente podéis ir a una y que podéis luchar por conseguir ese objetivo o ese reto que os habéis marcado a nivel comunicativo. ¿Miedo a hablar en público? Pues espero que tengáis poco o que si lo tenéis, que muchas personas, hemos hablado que hasta el 75% de personas lo tienen, empezad a aplicar estas metodologías, empezad a aplicar estas técnicas. Os he puesto esta imagen que aparece Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Robbie Williams, Harrison Ford, Pastora Soler. ¿Reconocéis a todos esos personajes?
todos esos personajes son personas que tienen miedo a hablar en público, que han sufrido en algún momento miedo o pánico escénico y que han tenido que paralizar sus carreras o eventos o situaciones para tomarse un respiro y poder volver al ruedo. Fijaros que hasta a la gente top, a la gente de máximo nivel, ese miedo escénico le afecta. Si le afecta a ellos, ¿cómo no nos va a afectar a nosotros? Ellos aplican técnicas, son referentes, ellos revierten la situación. Este monologuista revertía su situación. He visto miles de personas que han pasado por nuestros cursos revertir esa situación, ser comunicadores excelentes. Vosotros también podéis conseguirlo. Hablamos de 6 tips, ¿ok? 6 tips. El primero, evolución. El segundo, puesta en práctica. El tercero, mirándose enfrente al espejo. Hacer un discurso con las 5 palabras gancho. Luego tenemos que seguir con el objetivo de estar tranquilos y estar positivos y aplicar el mindfulness, aplicar respiración, aplicar tranquilidad, aplicar todas esas técnicas que nos servirán para poder focalizarnos en el mensaje. Al inicio, cuando iniciamos cualquier presentación en público, tenemos esta situación. Si poco a poco vais creciendo, vais evolucionando para conseguir este objetivo, conseguiréis exactamente esto, que todo este público ponga las manos en alto y os aplauda después de conseguir vuestro objetivo, que no puede ser otro que transferir esas ideas que lleváis dentro. Muchas gracias, espero que os haya gustado esta ponencia y solamente espero que empecéis a practicar todos esos tips y poner en práctica todos esos tips que os hemos transmitido para perder ese miedo a hablar en público. Muchísimas gracias, Antonio. Pues sí, la verdad es que muy interesantes y además muy útiles para ellos cuando tienen que exponer en clase sus trabajos o cualquier otra actividad. Seguro que han tomado nota, o eso espero, y les viene muy bien. Muchísimas gracias, Antonio, y también por ajustarte al tiempo. Sí, Así bueno, que me he todo pasado un perfecto. poquitín, pero bueno, he intentado ajustarme lo máximo. Y nada, daros las gracias. Lo dicho, empezad a aplicar todos estos tips y que tengáis claro que es una Avísame evolución. cuando lleve 30 minutos. Y tener claro que esto es una evolución, que tenéis que poquito a poquito ir mejorando y que ningún político ha pasado de hablar en su casa, hacer un pequeño discurso o hablar delante de la nación. Esto es una evolución, tenéis que ir practicando y espero que os sirva y bueno, nos vemos este año para seguir comunicando de forma eficaz. En el título propio, ¿verdad? Efectivamente, en el título propio. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio, y sobre todo por la recomendación de la película del discurso del rey, que realmente merece la pena. Exacto, merece mucho la pena y algunos de los tips que hemos dado hoy se pueden ver de alguna manera reflejados en esta película. Totalmente. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Hasta luego, un fuerte abrazo a Hasta luego. todos. Chao. Chao.